El sistema estomatognático es la unidad morfofuncional integrada y coordinada constituida por el conjunto de estructuras esqueléticas, musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales que, organizadas, dan lugar a dos tipos de funciones. Dentro de las funciones primarias se encuentra el masticar, deglutir alimentos y articular las palabras para poder hablar. Y dentro de las funciones secundarias se encuentran las expresiones faciales, la respiración y el sentido del gusto. Vamos a encontrar componentes anatómicos y fisiológicos. Dentro de los anatómicos vamos a encontrar a los huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, lengua, labios, carrillos, dientes, sistema vascular y sistema nervioso. Y al referirnos a los fisiológicos vamos a tener oclusión, periodonto, articulación temporomandibular y mecanismos neuromusculares, que en un momento les explicaremos un poco más de cada uno de estos. Como ya lo mencionaron, el sistema estomatognático cumple varias funciones y tiene varios componentes que dependen unos de otros entre sí. Tiene límites anatómicos constituidos por un plano frontal que atraviesa la apófisis mastoides y dos líneas horizontales, una que pasa por los rebordes supraorbitarios y otra en la huesoioides. El equilibrio fisiológico nos permite mantener la salud del sistema masticatorio durante toda la vida, sin olvidar que este aparato es parte del organismo y que puede ser afectado por lesiones extrabucales. Bueno, en los huesos vamos a tener como componentes del aparato estomatognático al cráneo, mandíbula, hioides, clavícula y esternón. Los músculos. En los músculos vamos a tener los de masticación, deglución y expresión facial como componentes del sistema estomatognático. Los principales van a ser el macetero, temporal, y el pterigoideo interno y externo, que van a ayudar a las funciones que desarrolla el sistema estomatognático. Bien, las articulaciones que van a formar parte del sistema estomatognático van a ser la dentoalveolar, periodonto y temporomandibular. Los ligamentos que vamos a encontrar son los periodontales y los temporomandibulares. Dentro de los componentes fisiológicos más importantes vamos a tener la oclusión y vamos a definirla como la unión o el cierre de ambos maxilares superior e inferior. Tenemos al periodonto, que va a ser el tejido que brinde soporte al diente, y lo vamos a clasificar en dos: de inserción, que sería el cemento, ligamento y hueso, y el de protección, en donde encontramos la encía. Bien, por último vamos a tener a la articulación temporomandibular. El maxilar inferior, formado por un solo hueso, se articula hacia arriba por la parte superior y posterior de sus dos ramas, con la zona media de la base del cráneo. Se le llama articulación temporomandibular, como ya lo mencioné. Esta articulación, en la que tienen todo lugar los movimientos de masticación, sufre considerables modificaciones según su modo de locomoción y el régimen alimenticio propio de cada ser humano. Su función es hacer posible los movimientos de apertura, cierre, protrusión, retrusión y lateralidad. Sus componentes son el conducto auditivo externo, la cavidad glenoidea del temporal, el menisco o disco articular, el cóndilo mandibular y la eminencia o tubérculo del temporal. El sistema estomatognático es muy importante, ya que mediante este podemos conocer algunas patologías que se puedan presentar, ya que todas sus estructuras dependen entre sí.
Generalidades de la articulación temporomandibular. Bueno, esta articulación va a estar compuesta por dos huesos, que va a ser el cóndilo mandibular y la fosa mandibular del hueso temporal. Es fosa o cavidad glenoidea del temporal. Bueno, esos van a ser los huesos que la conforman, pero también vamos a tener ayuda del disco articular, de la eminencia del temporal y del conducto auditivo externo, que estos nos van a ayudar a conformar como tal la cavidad donde va a entrar en contacto el cóndilo mandibular. ¿Cómo vamos a clasificar a la articulación temporomandibular? Bueno, como ya sabemos, esta va a ser la articulación más compleja en todo el organismo y se va a clasificar en articulación compuesta, articulación sinovial y articulación gínglimo-artrodial. Bueno, le llamamos articulación compuesta a la articulación que va a estar conformada por al menos 3 huesos, pero como vimos, la articulación temporomandibular solo está compuesta por 2. Pero en este caso, el disco articular va a actuar como un hueso sin osificar. Y la articulación sinovial es porque dentro de este disco articular va a contener líquido sinovial que va a lubricar las superficies articulares durante la función de esta articulación. Y la llamamos articulación gínglimo-artrodial. Esta se fusionaron los dos nombres. En gínglimo se le conoce a una articulación que tiene un movimiento libre o como forma de bisagra. Y articulación artrodia va a ser cuando un hueso adyacente se va a deslizar sobre el otro. Y las características que debe de cumplir los huesos deben de ser huesos planos o con extremidades cóncavas o convexas, como las tiene esta articulación. Esta articulación va a estar inervada por el nervio mandibular, el nervio masseterino y el nervio auriculotemporal. En concreto, la articulación de la mandíbula se trata de una diartrosis bicondilia bilateral. La mandíbula forma una diartrosis con el hueso temporal, es decir, una articulación libre para el movimiento en que los huesos proximales están cubiertos por una superficie de cartílago. La ATM se diferencia de las demás articulaciones en que sus superficies articulares no están cubiertas por cartílago hialino, están cubiertas por una capa de tejido fibrocartilaginoso capaz de soportar presión, lo que explica por qué es avascular. Tampoco presenta inervación, lo que indica que es un tejido que se adapta bien a las compresiones. El techo de la cavidad glenoidea temporal es muy delgado, por lo que esta zona no resiste la presión y que el cóndilo no se articula en él. El fibrocartílago que tapiza el vientre posterior de la eminencia articular es duro y firme. Este representa el tejido fibroso adaptado a las presiones funcionales de la articulación temporomandibular. El cóndilo mandibular tiene cabeza y cuello. La cabeza es convexa en todos los sentidos, especialmente en sentido anteroposterior. Su superficie superior es la que se articula con el temporal. La cavidad glenoidea es cóncava, tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior, mientras que la eminencia articular es cóncava en ambos sentidos. Desde el punto de vista funcional, la cavidad mandibular o glenoidea solo sirve de receptáculo para el cóndilo. La eminencia articular es el tubérculo del hueso temporal que forma el límite anteroposterior de la cavidad glenoidea. Es convexa en sentido anteroposterior.
El cóndilo mandibular y el menisco se mueven delante de la eminencia articular cuando la apertura bucal es normal. Su forma previene la luxación y la subluxación de la ATM. El menisco es una placa oval de fibrocartílago que divide al ATM en una mitad superior y otra inferior. En su parte central es más delgado que en sus zonas márgenes, donde el tejido fibroso es más denso. El disco se inserta en los bordes laterales rugosos del cóndilo y de la superficie posterior de la eminencia. Por delante, el menisco se conecta con la cápsula, en el punto donde las fibras del haz superior del músculo pterigoideo externo se insertan a través de la cápsula en su borde anterior. Ligamentos funcionales de sostén ATM. La ATM cuenta con 3 ligamentos funcionales de sostén, los cuales son ligamentos discales, ligamento capsular, ligamento temporomandibular, ligamento capsular. Rodea la superficie articular de la ATM. Se comporta a manera de saco fibroelástico que evita la salida de líquido sinovial. Opone resistencia a fuerzas internas y externas que tratan de separar o luxar las superficies articulares. Adicionalmente posee en su parte posterior fibras elásticas insertas al disco articular, las cuales actúan como freno limitando un desplazamiento exagerado de los movimientos de propulsión mandibular. Ligamento temporomandibular. Formado por el engrosamiento de la parte externa del ligamento capsular, está constituido por una estructura colágena con algunas fibras elásticas que le brindan la propiedad de ser flexible pero inextensible. Función: movimientos de apertura normal de la mandíbula. Limita su amplitud por la tensión que ejerce a nivel del cuello condilar. Evita el desplazamiento del disco condilar en dirección posterior a la fosa mandibular, protegiendo así los tejidos retrodiscales de traumatismo producidos por el desliz posterior del cóndilo. Ligamentos discales, formados por el tejido conjuntivo colágeno no distensible, el cual desempeña un rol importante en la relación del cóndilo mandibular a la cavidad glenoidea, evitando la luxación o pérdida del contacto entre superficies articulares. Las inserciones discales de estos ligamentos actúan trasladando de manera restringida y conjunta al complejo disco condilar durante los movimientos antero-posteriores de la mandíbula. Ligamentos extrínsecos. Ligamento esfenomandibular. Ligamento accesorio de la ATM. Su origen es en la espina del esfenoides y se extiende hacia abajo hasta una pequeña prominencia ósea, situada en la superficie medial de la rama de la mandíbula denominada lingua, con efectos limitantes de movimientos de lateralidad. Ligamento estilomandibular. Ligamento accesorio. Su origen en apófisis estiloides y se extiende hacia abajo y hacia adelante hasta el ángulo y el borde posterior de la rama de la mandíbula. Se tensa cuando existe protrusión de la mandíbula, pero está relajada cuando la boca se encuentra abierta. Limita los movimientos de protrusión excesiva de la mandíbula. Su importancia radica en que dinamiza al sistema estomatognático. Los componentes esqueléticos del cuerpo se mantienen unidos y se mueven gracias a los músculos esqueléticos. En el sistema estomatognático, el principal hueso móvil es la mandíbula, y los músculos que se insertan en ella permiten el movimiento de la misma en los 3 planos del espacio.
Vamos a comenzar por describir los músculos de la cabeza. Músculos de la masticación. Son 8 músculos agrupados en 4 pares que se ubican en ambos lados del cráneo y cuya función es la de permitir la masticación. Y estos van a ser los siguientes. Macetero. Se origina en el arco cigomático y en el malar y se inserta en la superficie externa del ángulo mandibular. Y su función es la elevación de la mandíbula con protrusión muy ligera. El temporal. Este se origina en la fosa temporal y las fibras del músculo se dirigen hacia abajo y algunas hacia adelante por debajo del arco cigomático para insertarse en la apófisis coronoides y el borde anterior de la rama mandibular. Su función es la elevación, retrusión y excursión lateral y medial de la mandíbula. Este músculo es considerado como el más poderoso de los músculos de la masticación. Pterigoideo interno. Este se origina en la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides y se inserta en la superficie medial de la rama y el ángulo de la mandíbula. Y su función es la elevación de la mandíbula levemente en la protrusión y en el movimiento lateral de la mandíbula durante la masticación. Pterigoideo externo. Es el músculo más corto de la musculatura masticatoria. Nace con un fascículo superior y una inferior. El fascículo superior se origina en la superficie inferior del ala mayor del esfenoides y el fascículo inferior nace en la cara externa de la apófisis pterigoides y la superficie posterior de la tuberosidad del maxilar. Las fibras del fascículo inferior se insertan en la cabeza del cóndilo mandibular y las fibras del fascículo superior se insertan en la cápsula y el disco articular de la articulación temporomandibular. Y su función es el movimiento lateral de la mandíbula y la apertura de la boca. Para masticar, la mandíbula debe descender y en esta acción se centra alrededor del hueso yoides y los grupos de los músculos suprayoideos e infrayoideos que se insertan en él. Por lo tanto, estos músculos desempeñan indirectamente un papel en la función de la masticación. Músculos suprayoideos e infrayoideos.
Músculos de las regiones mentoniana y bucal. Mentoniano. Se origina en la mandíbula cerca de los incisivos inferiores y se inserta en la piel de la barbilla en la protuberancia mentoniana. Su función: eleva y protruye el labio inferior al beber, hacer pucheros y expresiones de duda y desdén. Eleva y arruga la piel de la barbilla. Buccinador. Se origina en los alvéolos de las superficies laterales de la mandíbula, el maxilar superior, y se inserta en el orbicular del ojo, submucosa de las mejillas y labios. Función: comprime las mejillas contra los dientes y las encías, dirige la comida entre los molares, retrae las mejillas de los dientes cuando la boca se cierra para evitar mordidas y expele aire y líquido. Lástima. Se origina en la fascia del deltoides y el pectoral mayor y se inserta en la mandíbula. Función: mueve el labio inferior y la comisura de los labios hacia abajo en expresiones de horror o sorpresa. Puede ayudar a abrir la boca ampliamente. Músculos extrínsecos de la lengua. Geniogloso. Se origina en la espina mentoniana superior en la superficie posterior de la protuberancia mentoniana y se inserta en la superficie inferior de la lengua de la raíz al ápice. Función: acción unilateral que mueve la lengua hacia un lado. La acción bilateral deprime la línea media de la lengua o protruye esta. Hipogloso. Se origina en el cuerpo y cuerno mayor del hioides y se inserta en las superficies lateral e inferior de la lengua. Función: deprime la lengua. Estilogloso. Se origina en la apófisis estiloides del hueso temporal y los ligamentos de la apófisis estiloides a la mandíbula. Se inserta en la superficie superolateral de la lengua. Función: mueve la lengua hacia arriba y hacia atrás. Palatogloso. Se origina en el paladar suave. Músculos de la faringe. Constrictores faringeos superior, medio e inferior. Se originan en la lámina pterigoidea medial, mandíbula, hioides, ligamento estiloideo y cartílagos de la laringe, y se insertan en la costura medial de la faringe, base del hueso occipital. Función: durante la deglución se contraen en orden de constrictor superior a medio a inferior para dirigir la comida al esófago. Músculos de las regiones orbital y nasal. Orbicular del ojo. Se origina en el unguis, regiones adyacentes del hueso frontal y el maxilar, y en el ángulo medio de los párpados, y se inserta en los párpados superior e inferior y la piel alrededor del margen de la órbita. Función: esfínter de los párpados, cierra el ojo al parpadear, guiñar y dormir, y ayuda al flujo de lágrimas en todo el ojo. Elevador del párpado superior. Se origina en el ala menor del esfenoides en la pared posterior de la órbita y se inserta en el párpado superior. Función: eleva el párpado superior y abre el ojo. Corrugador superciliar. Se origina en el extremo medial del margen superorbital y se inserta en la piel de la ceja. Función: tira de las cejas en sentido medial y hacia abajo al fruncir el ceño y al concentrarse. Reduce el deslumbramiento de la luz solar brillante. Nasal. Se origina en el maxilar superior, justo en sentido lateral a la nariz, y se inserta en el puente y cartílagos alares de la nariz. Función: ensancha los orificios de la nariz, estrecha las vías respiratorias internas entre el vestíbulo
y la cavidad nasal. Músculos del cuero cabelludo. Frontal. Se origina en la gálea aponeurótica y se inserta en el tejido subcutáneo de las cejas. Función: eleva las cejas al mirar hacia arriba y en expresiones de sorpresa o miedo. Atrae el cuero cabelludo hacia adelante y arruga la piel de la frente. Occipital. Se origina en la línea superior de la nuca y hueso temporal y se inserta en la gálea aponeurótica. Función: retrae el cuero cabelludo, fija la gala aponeurótica de modo que el frontal actúe sobre las cejas. Músculos del cuello. Flexores del cuello. Esternocleidomastoideo. Se origina en el manubrio esternal, tercio medial de la clavícula, y se inserta en la apófisis mastoides en la mitad lateral de la línea de la nuca. Función: tiene una acción unilateral que inclina un poco la cabeza hacia arriba y al lado opuesto, como cuando se observa sobre el hombro contralateral. La acción más común tal vez sea la rotación de la cabeza de la izquierda a la derecha, y la acción bilateral mueve la cabeza de manera directa hacia el frente y hacia abajo, como cuando se come o se lee, y ayuda a la respiración profunda cuando la cabeza está fija. Escalenos anterior, medio y posterior. Se originan en la apófisis transversa de todas las vértebras cervicales, de C1 a C7, y se insertan en las costillas 1 y 2. Función: la contracción unilateral causa flexión ipsilateral o rotación contralateral. Se inclina la cabeza hacia el mismo hombro o se gira el rostro para alejarlo, lo cual depende de la acción de otros músculos. La contracción bilateral flexiona el cuello. Si la columna está fija, los escalenos elevan las costillas 1 y 2 y ayudan a la respiración. Extensores del cuello. Trapecio. Se origina en la protuberancia occipital externa, tercio medial de la línea superior de la nuca, ligamento de la nuca, apófisis espinosa de las vértebras C7 a T3 o T4, y se inserta en el acromion y espina de la escápula, en el tercio lateral de la clavícula. Función: extiende el cuello y lo flexiona en sentido lateral. Esplenios de la cabeza y cervical. Se origina en la mitad inferior del ligamento de la nuca, apófisis espinosa de las vértebras C7 a T6, y se inserta en la apófisis mastoides y hueso occipital apenas inferior a la línea superior de la nuca, vértebras cervicales C1 a C2 o C3. Función: si actúa de manera unilateral, produce flexión ipsilateral y una ligera rotación de la cabeza, así como extiende la cabeza cuando actúa de manera bilateral. Semiespinosos de la cabeza y cervical. Se originan en la apófisis articular de las vértebras C4 a C7, apófisis transversa del T1 a T6, y se inserta en el hueso occipital entre las líneas de la nuca, apófisis espinosas de las vértebras C2 a C5. Función: extiende la cabeza y la gira en sentido contralateral. Periodonto. ¿Qué es el periodonto? Etiológicamente, el periodonto en griego significa peri, alrededor, y onto, diente, de manera que el periodonto hace referencia a aquellos tejidos que rodean y soportan a los dientes para que puedan llevar a cabo sus funciones.
Los tejidos que conforman el periodo periodonto de protección. Su función es revestir el diente. Está compuesto por la encía o gingiva que cubre los procesos alveolares y rodea al diente. A su vez podemos distinguir tres partes de la encía: encía libre o marginal, encía adherida o insertada y las papilas interproximales. Punto de inserción. Formado por el cemento radicular, este sostiene al diente en el alvéolo uniéndolo a fibras del ligamento periodontal a la superficie del diente. El ligamento periodontal une el cemento radicular con el hueso alveolar. El cemento es el tejido conectivo mineralizado más externo de la superficie radicular y comparte con el hueso características similares como la composición química y la dureza. Tipos de cemento. Cemento acelular. Es el primero en formarse antes de la erupción del diente, en forma lenta y ordenada. Cubre casi todo el tercio cervical hasta la mitad de la raíz. No contiene células y su grosor puede variar desde 30 hasta 230 micrómetros. Cemento acelular. Es menos calcificado que el cemento acelular. Se forma una vez que el diente llega al plano oclusivo. Es más irregular y contiene células, que son cementocitos. Se identifica en la porción radicular a nivel del tercio medio en apical. Hueso alveolar. Las apófisis alveolares, denominadas también procesos alveolares y bordes alveolares, forman parte de los huesos maxilares superiores e inferiores. Se desarrollan al mismo tiempo con la formación de los dientes. La estructura anatómica del hueso alveolar. Los bordes alveolares, al ser una extensión del cuerpo óseo de los maxilares, forman las paredes de una serie de cavidades cónicas, abiertas por sus bases. Los alvéolos dentarios alojan a las raíces de los dientes. En cada alvéolo podemos distinguir dos tipos de paredes o bordes alveolares: las tablas alveolares libres vestibular o palatina o lingual, y los tabiques alveolares, que pueden apreciarse en un corte mesiodistal. La clasificación del hueso. Hueso compacto. Se halla en la parte más externa del alvéolo. Forma las corticales interna y externa. En forma de cáscara, protege al hueso esponjoso y cambia permanentemente. Hueso esponjoso. Limitado por las corticales externa e interna, continúa con el cuerpo de los maxilares. Resiste muy bien a las fuerzas. Periodontal es el tejido conjuntivo que rodea a la raíz del diente y la conecta con el hueso. Las periodontales son el elemento más importante del ligamento periodontal.
Las fibras del ligamento periodontal están dispuestas en 6 grupos. Grupo transversal. Se extiende desde el sentido interproximal sobre la cresta alveolar y se inserta en el cemento de los dientes adyacentes. Grupo de la cresta alveolar. Estas fibras se extienden en sentido oblicuo desde el cemento apenas por abajo del epitelio de unión hasta la cresta alveolar. Grupo horizontal. Se extienden perpendiculares al eje longitudinal del diente, desde el cemento hasta el hueso alveolar. Fibras del grupo oblicuas. Este es el grupo más voluminoso del ligamento periodontal. Se extiende desde el cemento en dirección a la corona y oblicuo hacia el hueso. Sostienen la mayor parte de tensión masticatoria vertical. Grupo apical. Estas fibras divergen de manera irregular desde el cemento hacia el hueso en el fondo del alveolo. Grupo interradicular. Se abren en abanico desde el cemento hacia el diente en las zonas de las furcaciones de los dientes multirradiculares. Ahora hablaremos del periodonto de protección. Se va a clasificar según su función. Esto va a ser en encía y en unión dentogingival. Al hablar de encía, entendemos que es la parte de la mucosa bucal masticatoria que tapiza los procesos o rebordes alveolares y rodea el cuello de los dientes a los cuales se adhiere a través de la unión dentogingival. Topografía. En el área coronario va a ser en el margen gingival libre, apical en la mucosa de revestimiento vestibular o alveolar. Este va a ser móvil. En el paladar, la mucosa que tapiza el piso o suelo de la boca. La encía, por la firmeza de fijación, se va a dividir en encía marginal o libre y encía adherida o fija. La encía marginal o libre, esta constituye la región de la mucosa que no está unida al hueso subyacente y que se extiende del borde gingival libre hasta el surco gingival libre. Encía adherida. En el epitelio será plano, estratificado, queratinizado. En el tejido conectivo será denso, fibroso y se caracteriza por poseer abundantes papilas delomorfas que levantan el epitelio que lo reviste. La unión dentogingival, su función es unir el periodonto al diente. Está compuesta por epitelio del surco, epitelio de unión y el tejido conectivo subyacente. La dentadura está formada por 32 dientes permanentes, cada uno de ellos se va a dividir en dos partes básicas, que va a ser la corona y la raíz. Bueno, la corona va a ser la parte visible, que va a estar por encima del tejido gingival, como aquí lo estamos observando en la imagen, y la raíz se va a encontrar sumergida en el hueso alveolar y rodeada por el mismo. La raíz va a estar unida al hueso alveolar mediante numerosas fibras de tejido conjuntivo. Estas se van a extender desde la superficie del cemento de la raíz hasta el hueso. Los 32 dientes están distribuidos por igual en el hueso alveolar de las arcadas, del maxilar y mandíbula. Van a estar los 16 en un maxilar y los otros 16 en la mandíbula.
La arcada del maxilar va a ser un poco más grande que la mandíbula, lo cual va a facilitar que los dientes del maxilar queden superpuestos a los mandibulares. Esto va a ser tanto vertical como horizontalmente en la oclusión. Y bueno, esta diferencia de tamaño se debe sobre todo al hecho de que los dientes maxilares anteriores son mucho más anchos que los mandibulares, lo cual va a crear una mayor anchura de la arcada y bueno, los dientes maxilares anteriores tienen una angulación facial mayor que la de los dientes mandibulares anteriores, lo cual va a originar una superposición horizontal y vertical. Bueno, continuando con los dientes, se van a agrupar estos en 4 tipos según su morfología de coronas. Los dientes situados en la parte más anterior de las arcadas se van a denominar incisivos. Estos van a tener una forma de pala. Hay 4 incisivos maxilares y 4 mandibulares. Los primeros van a ser mucho más mayores que los segundos y su función de estos es que van a cortar la comida. Un poco más atrás en la arcada se van a encontrar los caninos. Este va a ser este se va a caracterizar por la raíz más larga, es unirradicular y tiene una cúspide. Su función es que van a desgarrar la comida. Seguido de estos se van a encontrar los premolares. Hay 4 premolares en maxilares y 4 mandibulares. Los premolares también se van a denominar bicuspidios porque tienen 2 cúspides. Y bueno, con ello se va a incrementar la superficie de la mordida. La función de estos premolares es que van a triturar el alimento para producir partículas de la comida en menor tamaño. Y los últimos dientes que se van a encontrar son los molares. Hay 6 molares maxilares y otros 6 mandibulares. La corona de cada molar tiene 4 o 5 cúspides. Esto va a proporcionar una superficie amplia y grande sobre la cual puede producir la rotura o el desmenuzamiento de los alimentos. Y como lo dice molares, pues va a moler el alimento. Finalmente, cada diente está muy especializado en su función. Las exactas relaciones de interarcada y intraarcada de los dientes son de enorme importancia y tienen una gran importancia en la salud y en la función del sistema masticatorio.